9:23 Mávila, ahora sí podemos conversar con nuestra siguiente invitada. Así es, habíamos anunciado a la presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, por sus siglas AFIN, para hablar de una congestión o atrasos en el puerto del Callao. ¿Qué es lo que está pasando? Leonie, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. No, de nada, y encantada de poder aportar alguna información que sirva para activar acciones, que eso es lo relevante, ¿no? Más que quejarnos por las cosas que pasan y punto. Lo que está pasando en el Callao es una confluencia de factores exógenos y factores propios de los dos puertos que hay en el Callao, porque en el Callao hay dos operadores portuarios. Los exógenos... El norte y el sur. Dubái, claro, hay Dubai Ports, que es el muelle sur, por llamarlo de alguna manera, y el muelle norte, que lo tiene APM Terminals, ¿ya? Dos tremendos operadores, es un lujo tener esos operadores en el Perú. Factores externos los hemos ido viendo en las noticias, pero normalmente uno no los suma, ¿no? Hubo la crisis del Canal de Panamá, la crisis del Canal de Suez, ahora hay una tremenda crisis en Manzanillo, en México, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema de transporte marítimo, que es como se transporta la mayor cantidad de mercaderías en el mundo, es como una ruletita que tiene que funcionar perfecto. Digamos, si un barco se demora en un sitio, entonces afecta al siguiente, todo se empieza a trabar, ¿no? Claro, y hay una congestión. Y el problema no son solamente los barcos, son los contenedores, se van quedando tirados, entonces faltan contenedores, no puedes cargar, en fin. A eso hay que sumarle que hemos tenido oleajes bravísimos, lo hemos estado viendo en las noticias, y hay que sumarle que estamos en una temporada pico en exportaciones y en importaciones, por Navidad, por fiestas, en fin. Entonces fue la tormenta perfecta, sigue siendo la tormenta perfecta. Ahí sí hay cosas que resolver, pero también hay problemas propios de los puertos, ¿no? Primero, APM Terminals tenía un contrato de concesión que suponía inicialmente que ese puerto iba a ser básicamente un puerto de contenedores. Entonces, todo el plan de inversiones era para desaparecer toda la parte de carga no contenedorizada, ¿ya? En el camino, el mercado fue mostrando que se iba a necesitar mantener el manejo de carga no contenedorizada y se tuvo que hacer una adenda al contrato para rectificar el plan de inversiones. Por eso también es que DP World hace una segunda etapa y crece en contenedores, porque APM no iba a poder crecer 100% en contenedores. Esa adenda tomó casi 5 años. 5 años. Entonces hay muchas inversiones para la carga no contenedorizada, que es una carga muy complicada en términos de su logística, porque son paquetes, bultos, en fin. Cuando hablamos de todo, hay desde granos, exacto, hasta bultos. A eso iba, solamente para que quienes nos están escuchando y que no manejan la terminología puedan visualizar, digamos, de lo que estamos hablando. Sí. Imaginar de qué productos estamos hablando. De todo un poco, pero digamos, la carga viaja o en contenedores o a granel, ¿no? Que pueden ser granos, distintos tipos de productos que se cargan, se ponen en silos, en fin, pero también viajan bultos, ¿no? Bultos más pequeños, ¿no? Esos de ahí generan un montón de problemas logísticos, no siempre se consolidan, ¿no? Entonces, la adenda de APM del Muelle Norte, el llamado Muelle Norte, se demoró muchísimo en llegar, y eso significa que en medio de todos estos factores exógenos de los que he hablado, estamos en obras en APM. Sumémosle, porque los puertos pues no son un apéndice exterior a un cuerpo, son parte de un cuerpo de una ciudad. Sumémosle todo lo que ha pasado adentro, o sea, una vez que sale uno de la puerta del puerto, ¿qué ha pasado? Y la verdad es que no ha pasado nada. No se ha hecho ninguna intervención en inversiones viales, en enlaces para enlazar el puerto con la ciudad. No se hace todavía el antepuerto. Vamos, esto parece un corta y pega del caso del puente Santa Rosa con el aeropuerto. En eso pensábamos. Sí, exactamente. Es exactamente lo mismo. ¿Quién ha debido hacer esas inversiones que no han sido hechas? ¿El gobierno regional del Callao, el gobierno nacional o quién? El gobierno nacional, el Ministerio de Transportes. Pero ahí también hay que decirlo que hay varias razones por las cuales estas cosas no se han hecho a tiempo, ni la adenda APM, ni el trabajo vial. Digamos, están hoy día además intervenidos por la línea 2 del metro, un montón de las vías que llevan al Callao, ¿no? El antepuerto, como digo, tiene 4 o 5 años ese proyecto y no termina de salir. Entonces, es la tormenta perfecta. Es la tormenta perfecta. Y el problema es que el MTC comparte esta responsabilidad con un montón de agencias.
Para los contratos de concesión con Ocitran, la autoridad portuaria tiene un rol también muy importante en el manejo de los puertos, pero cuando uno mira un corredor logístico tienes que ver desde dónde sale la carga, entonces tienes que ver desde el manejo de la carretera central, la Panamericana Norte, la Panamericana Sur, cómo se integran, llegan al puerto, y la línea amarilla. Entonces, no se acerca tanto, ¿eh? No, y de hecho es parte del problema. Muchos camiones están pasando hoy día por la Colonial, por la Avenida Venezuela, porque la línea amarilla se estrella con la Fawcett y no da continuidad con Morales Duárez. Nosotros en AFIN tenemos ya 5 años diciendo, por favor, armen un PMO para el corredor logístico Callao. El Callao mueve más del 40% de la carga no contenedorizada y más del 90% de la carga de contenedores en el Perú. Y sin embargo, no hay más del 90% de los contenedores. Chancay es poca cosa. No, Chancay irá creciendo y va a competir, y la competencia siempre es buena. Y hay que decir que en el Callao se ha invertido más dinero que lo que se ha invertido en Chancay. Y nadie se preocupa de hablar de las conexiones. Inversión peruana estamos hablando. Bueno, de APM y DP. O sea, claro, que tenga un contrato de concesión no quiere decir que no sea inversión privada. Es inversión 100% privada. La única diferencia es que estos concesionarios tienen requisitos técnicos en términos de calidad de servicio, en cuánto tiempo tienen que despachar, en fin. Entonces, no hay que olvidarse de eso. El Callao es y va a seguir siendo un nodo logístico fundamental que requiere una atención integral del territorio. De acuerdo, ahora nos va a decir después de la pausa, porque son las 9:30, cómo se va a poder conseguir aquello que ha explicado muy bien que es necesario hacer. Pero vamos a escuchar a los titulares de media hora, a Mávila y a los anunciantes, y lo tomamos con Leonid Roca, que muy serenamente está diciendo cosas graves. Se sonríe, pero la cosa es grave. Así que nos lo explicará a quién le corresponde evitar que el Callao siga convirtiéndose, y aún más, cuando entre en funcionamiento el nuevo terminal, a fin de marzo en principio, un lugar intransitable. Nos lo explicará Leonid Roca, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, AFIN. Son las 9:35, estamos conversando con la señora Leonid Roca, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional. Cosa que no surge, no hay productividad sin infraestructura, no hay crecimiento económico ni generación de empleo sin infraestructura. Y ahora queremos saber cómo se presenta los próximos meses y años en vista de la situación un poco desordenada que nos ha hecho saber usted que prima en el Callao, en donde hay 2 terminales portuarios importantísimos para el comercio de nuestro país. A ver, yo creo que hay cosas que hacer en el corto plazo y hay retos que enfrentar en el mediano plazo, ¿no? En el corto plazo, ayer ya hubo una reunión convocada por la autoridad portuaria. Juan Carlos Paz es una persona que conoce muchísimo de la industria portuaria y marítima en general. Ha sido director de transporte acuático. O sea, tenemos en la autoridad portuaria a un funcionario muy competente. Ha convocado a todas las partes, a todos los agentes, para empezar a tratar de encontrar soluciones más prácticas, digamos. ¿Qué hacemos con los contenedores que están apilados, teniendo en cuenta que hay problemas con los contenedores? ¿Qué hacemos con ciertos horarios de carga, descarga? Ese tipo de cosas, cómo manejamos los reglamentos de operaciones del puerto. Temas más operativos, pero acá cada destrave ayuda. ¿Ya? Ayuda muchísimo. Entonces, esa línea de trabajo más táctica, digamos, hay que continuar teniéndola y hay que felicitar que se tenga. Pero la única solución en el mediano plazo es que se agarre este territorio y se tenga una autoridad que sea la que corte el queque. Puede haber el que mira la partecita esta, pero tiene que haber uno que sea el que corte. ¿Qué le corresponde ser? El Ministerio de Transportes debería crear esta especie de PMO. Como digo, acá hay que mirar, coordinar. PMO, aclare para los que no están enterados de estas sutilezas, es una gestión de proyecto exterior. Exterior, ya. Efectivamente, como la que hubo en Panamericanos, digamos. Tanto se habla de los gobiernos a gobierno, yo siempre digo, deberíamos usar más gobierno a gobierno para gestión, no solamente para construcción, para gestión de estos temas que son tan críticos, ¿no? Y hay cosas también que se pueden ir avanzando. Todas las vías aledañas al puerto se pueden reclasificar. Hay que reclasificar todas estas vías para que sean parte de las vías nacionales, de tal manera que también evitas toda esta dispersión con las municipalidades. O sea, tú empiezas a tomar acciones de seguridad, de señalización, en fin, y vienen las municipalidades distritales o provinciales y te dicen, no hagas esto. No, señores, acá tiene que haber una sola autoridad
tienen que reclasificar las vías para que sean parte de las vías nacionales como parte de este corredor logístico y tener a alguien que esté viendo, oye, el anillo vial periférico, ¿cómo estamos avanzando? Porque ese anillo vial va a permitir venir desde el norte, ir por fuera de la ciudad y conectarte con la Panamericana Sur. ¿Alguien está observando eso? ¿Alguien está empujando eso? Bueno, el Ministerio de Transportes está detrás. Ya se firmó el contrato, no tengo información de detalle, pero ya se firmó el contrato. Es un proyecto importantísimo, ¿no? Y lo mismo pasa con la extensión de la llamada línea amarilla. La línea amarilla tiene que conectar con Morales Duárez. No podemos tener pues este hipo con la Fawcett, o sea, va bien y pum. Usted menciona Morales Duárez, que está muy asociada ahora con el acceso al nuevo terminal del aeropuerto. Explíquenos qué va a pasar cuando a fin de marzo querramos ir al aeropuerto y otros 30 camiones de gran tonelaje quieran ir al Callao. Va a ser complicado. A ver, porque no es solamente el llamado puente, que en realidad no es un puente, es un intercambio vial, ¿no? Santa Rosa, que no se hizo oportunamente. Bueno, es un puente en la medida en que es sobre un río, ¿no? Sí, pero es un intercambio vial. Es una obra mayor. Es una obra mayor, ¿ya? Y hay que decirlo ahí, la responsabilidad es de muchos exministros que hoy día miran para atrás y se quejan, pero lo cierto es que el proyecto se terminó frustrando porque el Ministerio de Transportes no quiso revisar los costos. Se fue a preinversión para hacerlo por obras por impuestos. Había empresas interesadas en comprometer sus impuestos, muy comprometidas además con el proyecto, pero claro, cuando llevas un proyecto de 450 millones de soles, creo que se declara desierto, regresa para reevaluación y regresa con 480 y el costo en realidad es como 800, entonces claro, vuelves a foja cero, ¿no? Vamos a ver cuánto termina costando ahora que se va a hacer a través de un gobierno a gobierno con el gobierno francés. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que vamos a tener que dar muchos giros para entrar al aeropuerto. O sea, vas a tener que venir por la Fawcett, dar la vuelta, regresar por la Fawcett, agarrar Morales Duárez y agarrar estos transitorios que se han hecho, estos puentes Bailey que han puesto. No son puentes, dice. No, esos sí son puentes, estos sí son puentes. Es que justamente por eso es que necesitas un intercambio vial, porque tú lo que necesitas no es solamente cruzar el río, tienes que cruzarlo viniendo o desde la Costa Verde, o desde la línea amarilla, o desde la Fawcett Norte, o de la Fawcett Sur. Una interconexión de vías, que es otra cosa. Efectivamente, y lo mismo pasa en el cruce de la Fawcett con Morales Duárez. Ahí también necesitas tener un intercambio vial, y curiosamente las empresas vinculadas la empresa vinculada con la línea amarilla estuvo promoviendo también un mega proyecto de obras por impuestos para hacer la extensión y sin embargo no se ha avanzado. Que es una de las empresas constructoras de ingeniería más antiguas del mundo. Es muy grande y muy seria, pero bueno, entonces... Pero algunos enemigos tiene acá. Bueno, todos tenemos enemigos, pero yo creo que los enemigos hay que dejarlos para pelearse, pero no para trabar el desarrollo de nuestras ciudades y de nuestras economías. Ojalá que le escuche. Si usted pudiese dirigirse a una autoridad con un pedido, ¿a quién sería? Al ministro de Transportes. Yo creo que él necesita armar más equipo. ¿Y le está faltando manos? ¿El pedido sería eso? Le están faltando manos. Necesita un equipo especial para gestionar todas las concesiones y las obras públicas que hay en el Callao y necesita dotarse de una herramienta legal que le permita tener supremacía, rectoría en lo que es el manejo de ese territorio. Muy bien. De acuerdo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana explicándonos sobre todo por la claridad para un tema realmente complejo. Muchas gracias nuevamente. Vamos ahora, Fernando.